Eduardo Levi Cellati es ingeniero, no sé si muchos saben que es ingeniero, ¿no? Todo lo tiene más ubicado con la economía. Ha escrito de todo. No, bueno, pero eso de ensayos a novelas. Pero ha escrito ¿no? varios libros sobre el tema de cómo influyen las nuevas tecnologías, es el segundo libro en realidad, en el tema laboral, en el futuro del trabajo, ¿no? Así es, en el empleo. El último libro que lo ha escrito con Darío Hutzik se llama Automatizados, vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial, que lo acaba de publicar Planeta. Bueno, primero, bienvenido. Gracias, Gracias por la invitación. ¿Puedo arrancar? Porque sí, dale. la mañana a leer. Está muy preocupado Ernesto. No, porque, a ver, yo te voy a decir algo que me pasó esta semana. La entrevistamos con María Carrió. Y Carrió está pensando mucho estos temas. Si por ahí es como es ella, ¿no? Es un cerebro a veces desordenado, apasionado. Y se la pasaba hablando de guarda con la tecnología, nos están volviendo tontos. Las personas que están enganchadas y adictas a TikTok, a YouTube, etcétera, lo que era un gran avance, pierden contenido, pierden lectura, pierden formación, pierden hasta la capacidad de amar muchas veces. Cosa que, como pasa con muchas adicciones, generan perjuicios en toda la vida. Y estaba muy preocupada en eso, y cómo las guerras tecnológicas terminando al ser humano en hay una pandemia de estupidez en el mundo en este momento por la gente a la que se vota, etcétera, etcétera. Cierro ese reportaje y ayer me dedico, como sabía que venías, a la mañana a leer un poco tu libro. Y claro, vos ves la inteligencia artificial hacia dónde va y lo primero que ves en el libro, yo lo leí como, vos decís, puede haber una solución a esto, pero en principio va hacia una pérdida masiva de fuentes de trabajo. Y de fuentes de trabajo, vos decías antes, la primera automatización, se pierden fuentes de trabajo físicas y ahora se van a perder millones de fuentes de trabajo intelectuales. Entonces es como que el trabajo deja de existir en el mundo porque se inventan máquinas o software que lo realiza por los seres humanos. Es una cosa distópica, te da un miedo bárbaro eso. Hola, decime cómo lo ves. Bueno, desde ese lugar tan oscuro te puedo levantar. Porque sí, yo soy menos pesimista que él. No, yo digo lo que leía en el libro. Sí. Me da miedo el libro. Es cierto que hay un peligro de que si dejas esto a merced de su propia dinámica, generes una sociedad mucho más dual de la que tenés ahora, porque si bien no vas a eliminar todos los trabajos, efectivamente habrá muchos menos trabajos. Entonces, y no vas a poder repartirlos. O sea, la masa salarial no va a dar para que todos trabajemos menos y reduzcamos la jornada, ese tipo de debates de hace 20 años. Pero, por otro lado, te podrías preguntar, ¿por qué tenemos que vivir del trabajo? Por ejemplo, los griegos clásicos o los aristócratas de las novelas victorianas. Ninguno de ellos trabajó en su vida. El grupo de Bloomsbury, al que pertenecía Keynes trabajaba, pero esos escritores, artistas, muchos de ellos eran artistas, vivían de rentas. ¿Qué hay de malo en eso? Es una cuestión cultural. Nosotros menoscabamos al tipo que trabaja sin remuneración, al tipo que trabaja sin dinero lo llamamos un hobbyista, es un hobby, es una cosa que haces de lado, pero eso no tiene por qué ser la realidad. Entonces, al final del día, el primer problema que tenés no es tanto el tema de recontextualizar el trabajo, sino más bien en cómo haces para vivir sin trabajar, cómo redistribuís la riqueza que potencialmente va a generar la tecnología. Es un problema económico. Después tenés el problema cultural, pero primero es un problema económico que podrías resolverlo con algún esquema de redistribución, y creo que es el momento de empezar a pensar cómo vas a redistribuir esa riqueza cuando se produzca sin la inclusión laboral, que era el mecanismo de redistribución natural en las economías capitalistas. O sea, vos imaginás que casi que extremando tu razonamiento, podríamos ir camino a una sociedad casi mesiánica o socialista. O sea, que los seres humanos produzcan tanto a través de las máquinas que no necesitan trabajar y la riqueza sea tanto que se pueda distribuir y todo el mundo tenga una vida digna sin necesidad de trabajar. Es una especie de utopía, lo Tomás Moro, lo que planteas vos, ¿no? Pero resuelta por medida de la tecnología. Sí. Bueno, esa sería una versión de la utopía del ocio, digamos, en donde vos desvinculas tus actividades, que podés llamar trabajo, de la remuneración. O sea, hoy ya existe, lo que pasa es que nosotros culturalmente las escindimos. Si vos cocinás en tu casa, estás haciendo tareas del hogar. Si vos cocinás en un restaurante, estás trabajando de cocinero. Sos músico y te pones a tocar la guitarra, tenés un hobby. Tocas la guitarra en la calle en un concierto, sos músico profesional. El dinero es lo que hace la diferencia.
pero todos trabajamos. O sea, cuando nosotros tengamos la mayor parte de las actividades automatizadas, igual vamos a hacer cosas. Muchas de las cosas que querríamos hacer y que son actividad, que son vida activa en el sentido de Aristóteles o Hannah Arendt, nosotros las relegamos porque tenemos que hacer todas esas otras cosas para ganarnos el pan. Entonces, si vos pensás, revertís el simbolismo del trabajo y lo pensás como una actividad donde te realizás, que te saquen la necesidad de remuneración, te hace más humano. Ahora, la idea es muy provocativa, suena sí, como que lo que va a pasar es que los 20 tipos que fabrican estas cosas se van a quedar con toda la plata que fabriquen todo eso. Y va a haber más pobreza. Miles de millones de menesterosos. Pero claro, y va a te digo haber más una cosa, pobreza, te da eso. Los primeros que están preocupados por ese escenario distópico son los mismos productores. O sea, ¿por qué te crees que Elon Musk hace años promociona el ingreso universal, siendo supuestamente libertario? Porque él se da cuenta que si vos pones casi toda la riqueza en manos de unos súper ricos que tienen una baja propensión a consumir sus ingresos, y por otro lado tenés un número masivo de trabajadores desempleados o con escasos recursos que no son sujetos de consumo, tenés una depresión económica que quiebra a Musk. Entonces ellos mismos, no solo Elon, en Palo Alto, en Davos, se habla de algunos mecanismos de distribución, de un sobreimpuesto a los ricos, porque se dan cuenta que la sociedad dual, aparte de ser distópica y moralmente objetable, es una depresión económica. Inhibe, de hecho, la investigación y el progreso económico. Ahora, ¿Para qué vas a investigar si no puedes vender? Cuando Elon Musk reproduce a Milei, la primera vez que lo hace, el día que Milei le dice "We need to talk Elon", que le responde así, reproduce un fragmento donde Milei dice exactamente lo contrario. Habla de eliminar los impuestos. Eliminar la justicia impuestos social. Dice, la justicia social es lo más injusto que existe porque hay un burócrata arbitrario que le quita a quien produce para darle a quien no produce. Bueno, toda esa teoría. Él reproduce a ese Milei, no cualquier Milei. O sea, si al mismo tiempo estaba recomendando un ingreso universal, no sé si al mismo tiempo, pero hay muchos videos y expresiones de Elon Musk que están registradas y documentadas en donde habla de la necesidad en el futuro, por ahí está hablando de un futuro más remoto, pero la necesidad en el futuro de redistribuir a través de un ingreso universal, y se refiere específicamente a esto, a que si no redistribuís, la rueda de la economía capitalista se para. Y eso es como un avión, no es una recesión, estás hablando de un avión que baja la velocidad y en un momento cae en picada, una depresión económica como en los 30. Entonces, esta gente intuitivamente se da cuenta de eso. Ahora, individualmente preferirían que le bajen los impuestos. Hay una contradicción siempre en el empresario entre internalizar en el agregado lo que pasa si todos bajamos los impuestos y nadie paga impuestos, y lo que me conviene a mí en el momento en que estoy hablando. Entonces yo creo que pasa más por esa contradicción, pero como es tan grande Musk, y como si juntás 20 Musk tenés una proporción importante de un sector que está creciendo muchísimo, ahí habla como si estuviera agregando el sector y se da cuenta que de alguna forma tenés que sostener el consumo. O sea que esa contradicción la tenemos que resolver de alguna forma, ¿sí? Y creo que este es el momento para discutir esos temas, más allá de que la moda en Argentina acá está yendo en dirección contraria. Hacia el otro lado, pero completamente hacia el otro lado. Bueno, para eso sirven los debates y la discusión y la documentación, para eso escribimos el libro. A propósito del libro, el tema de inteligencia artificial, que para mucha gente sigue siendo algo lejano y sin embargo empieza a instalarse fuertemente en casi todas las actividades. Este miedo que le generó, o preocupación que genera algunas cosas de tu libro, de decir, che, vienen cambios que son inevitables. ¿Cómo se hace para que uno pueda adaptarse a esos cambios? Porque en el fondo el tema es eso. ¿Qué haces con la inteligencia artificial? Porque es como, no te puedes enojar con la inteligencia artificial, es como enojarse porque llueve. Agarrar un paraguas, mojate, pero no te enojes con la lluvia. No, y te diría es incluso más delicado, porque hay mucha gente que pretende condicionarla, regularla, pausarla. Y yo creo que eso, en un mundo multipolar, es bien difícil de hacer, por un problema de arbitraje. O sea, vos regulás en Estados Unidos y aparece China y dice vengan para acá, o aparece Milei y dice vengan para la Argentina, que no los regulamos. Entonces es muy difícil coordinar acciones. De la misma forma que era difícil, fue hasta hace poco difícil coordinar acciones contra los paraísos fiscales, porque vos apretabas tributariamente en un lugar y se iban a otro donde te ofrecían mejores condiciones. Entonces, es bien difícil frenarla, más allá de que sí hay que intentar regularla y condicionarla, sobre todo por los temores a la desinformación, el hackeo, la ciberseguridad. Hay muchos efectos potencialmente peligrosos del avance tecnológico. Pero como no lo puedes mitigar,
Viste que en el cambio climático se habla de mitigar y adaptarse. El cambio climático lo tenés que mitigar porque si no tenés un serio problema. Acá lo único que puedes hacer con el avance tecnológico es adaptarte, porque es inevitable, o sea, más tarde o más temprano va a venir, por sus propias fuerzas naturales, por cómo funciona el sistema, no solo el capitalista, China está corriendo esta carrera. Y vas a tener que adaptarte. Adaptarte implica, entre otras cosas, pensar este esquema de redistribución, implica cambiar los sistemas educativos para que el hombre, el trabajador, la trabajadora sean más complementarios a la tecnología. Implica también tener acceso a la tecnología, porque si no la diferencia entre país rico y país pobre se va a ampliar. Claro. Si no enganchás, si no tenés acceso a esos recursos. O sea, implica un montón de políticas que hoy están en pañales. Recién, a partir del GPT el año pasado, algunos gobiernos empezaron a despabilarse con este tema. Entonces tenemos que acelerar, esa es la discusión que está pendiente. ¿Vos pensás que en términos de creatividad, hay un tipo que diseña un espectáculo del Cirque du Soleil, por decir una cosa que a mí me resulta especialmente bello, o un ser humano que después de mucho estudio y intercambio con otros seres humanos descubre la teoría de la relatividad, o un pintor que te hace una maravilla, esas cosas que hace el ser humano que son realmente... O un futbolista que elude a 5 ingleses y después tiene que decidir cómo encara al arquero. Eso magnífico que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia, ¿se va a poder hacer de manera artificial? Una novela, este libro, el libro que haces vos. Yo creo que en algún punto se va a poder hacer, con una salvedad, que es que la inteligencia artificial recombina y regurgita cosas que hicimos nosotros, entonces van a ser copias perfeccionadas de nuestras propias obras. Entonces va a escribir, posiblemente recombinando, como hacen muchos escritores por otro lado, robando, recombinando, incluso haciendo algo que parezca original, pero basado en cosas que nosotros escribimos. Pero creo que a la larga lo va a poder hacer. Pero hay un límite. Y eso es una de las tesis del libro. El límite está al lado de la demanda, no de la oferta. Yo creo que vos vas a poder escribir un libro como el de Rey o como el tuyo. Vos escribiste un libro, me acuerdo. Una novela, me refiero. Vas a poder escribir una novela que parezca como la de ustedes dos, ¿sí? Pero nadie va a querer comprarla. Porque de la misma forma en que vos preferís comprar el original de un pintor menor que una copia perfecta de la Gioconda, de la misma forma vas a querer un recital donde esté tocando la banda en vivo, claro. La banda en vivo. Vas a querer una película que esté actuada por actores y no por imágenes basadas en la semblanza de los actores. Vas a querer escuchar música imperfecta, un jam con gente tocando y pifiándole. ¿Me explico? O sea, el aura de la acción humana de la que hablaba Benjamin, eso te va a proteger un poco. Cuando va ascendiendo Milei empieza a hablar de muchos libros. Entonces yo traté de estudiarlos por inteligencia artificial y me aburría terriblemente, porque era muy sencillo. Después cuando iba al libro de verdad, era un libro complicado, escrito en alemán, traducido al castellano. Entonces ponerse a leer el libro de verdad te generaba un desafío intelectual y un crecimiento personal que la síntesis que te daba la inteligencia artificial era una síntesis de solapa. Entonces yo fui aprendiendo a darle consignas. Dame algo más complejo. Quiero saber específicamente de esto. Y nunca era como un libro. No, pero eso está en pañales. O sea, eso va a avanzar y vos podrías programar a la inteligencia artificial para que escribiera algo más complejo. O sea, competir con eso me parece que es una guerra perdida. Al final del día va a poder escribir con ese nivel de sofisticación. Lo que yo creo es que vos vas a querer hablar con un ser humano. Muchos consumos culturales o intelectuales vas a querer tenerlos directamente del ser humano. Es la marca... Es que me cuesta entender, porque por ejemplo, Mises era un tipo apasionado. Estás obsesionado con los libertarios. No, pero bueno, no obsesionado, pero digo, eso es como una no importa, Freud, olvídate, sacalo Mises. Freud. Para mí una de las experiencias más exigentes y apasionantes intelectualmente de mi vida fue leer y entender a Freud o a Piaget. Entonces vos era un tipo que estaba apasionado por entender cómo es el alma humana. Entonces inventa el inconsciente, hace una teoría. Entonces dice inconsciente, consciente, preconsciente, al principio. Y después dice, no, hago otra teoría, porque esta no me convence. Entonces hace yo, super yo, ello. Y después dice, no, pero me falta algo de pulsión. Entonces empieza a hablar con la pulsión. Y el tipo, vos ves la obra de él, que va discutiendo con él mismo todo el tiempo, que escribe bien, y que lo que vos ves es una mente pensando y contradiciéndose. Y después dice, voy a investigar a Moisés. Y se pone a investigar a Moisés y ¿Pero por qué lo asocia? No entiendo. Entonces yo digo, ¿la inteligencia artificial va a producir un tipo que investigue el alma humana como Freud?
Probablemente. Y que se corrija y diga, bueno... Sí. Pero primero que la inteligencia artificial son varias cosas, ¿no? Pero vos estás pensando en el GPT, que es un modelo que está preentrenado y después de alguna forma tiene algún tipo de feedback humano, incluyendo el tuyo, porque a veces te pregunta, ¿esta respuesta está bien o está mal? Y va aprendiendo y podés poner a dos GPTs conversando entre sí, vas a ver cómo de alguna forma empiezan a entablar un diálogo. Y esto es la infancia, ¿sí? Porque lo que la tecnología está previendo es que en 20 años más o menos tengan lo que se llama inteligencia artificial general, que va a ser todo lo que nosotros hacemos más o menos a nuestro nivel o incluso superior. O sea que recién estamos empezando a ver los albores de este fenómeno, sobre todo de los modelos grandes. O sea, vos imaginás grandes modelos de lenguaje. una inteligencia artificial que diga, mi teoría sobre cómo funciona el humano es esta. Entonces viene otra que es Lacan y dice, mi reinterpretación de lo que vos hiciste es tal otra. Y que tenga una dinámica parecida a lo que pasó con el ser humano. O discutan el Talmud, como hacen los... Yo creo que sí, pueden tranquilamente hacerlo. Lo van a hacer de la misma forma en que lo hacemos nosotros. Aprenden todo lo que hacemos nosotros. No va a pasar. Incluyendo nuestros sesgos. Vos sabés que la inteligencia artificial hoy es más hábil, más perspicaz para identificar tus estados de ánimo en función de tu gesto, tu imagen, que es lo que es un ser humano, a partir de una foto. Van a ser hinchas de Rosario Central, de estudiantes. Bueno, ese es el punto, o sea, podrían potencialmente serlo. Lo que yo quiero remarcar es que la inteligencia artificial va a poder hacer muchas cosas. Nosotros no necesariamente vamos a querer comprar esas cosas de modo artificial. Y la pregunta es, ¿dónde va a estar ¿dónde se va a parar la demanda? ¿Qué cosas vamos a aceptar artificiales? ¿Qué comidas vamos a aceptar sintéticas? ¿Y qué cosas vamos a demandar que sean hechas por el hombre, a pesar de que pueden ser hechas potencialmente por la inteligencia artificial? Pero pensar que hay un límite a esa sustitución es un error. El límite está al lado de la demanda. Hay cosas que yo voy a querer que escribas vos. Te voy a poner un caso, el traductor. Hoy podés tener traducción automática. Y sin embargo, posiblemente no quiera, si yo manejo más o menos el idioma, hacer traducción automática, porque quiero hablarte a los ojos, no quiero hablarle al programa. Quiero que sea en tiempo real la interacción. Es un ejemplo muy pequeño, pero por ejemplo, donde la tecnología ya está, igual. Pero el que no maneja el idioma sí lo va a aprovechar mucho. Sin duda. De hecho, ya lo está haciendo. Sí. Ahora, la pregunta es, no deja de ser una herramienta. A mí lo que me genera algo de tranquilidad en esto, que te asusta en un punto, es que si es una herramienta, vos usás la herramienta. Es decir, es una cosa complementaria. Es decir, si la herramienta te sirve para un ingeniero, vos que sos ingeniero, para que un puente esté hecho en forma más precisa, pues estás usando la herramienta. Ahora, a mí lo único que me inquieta de todo esto es si la herramienta tiene algún nivel de autonomía en algún momento y genera problemas que el hombre no tiene. No todas las distopías, ¿cuáles son? Che, la inteligencia artificial puede generar la destrucción del mundo. De hecho, se lo preguntás y te dice que sí. Le preguntás al chat GPT si puede generar, y sí, te dicen, bueno, lo que hay que dice el ser humano lo tiene que evitar, qué sé yo, pero no dice no. Pero vos pensás que estás hablando con una inteligencia sintiente y lo que vos recibís como respuesta es algo que está de alguna forma preordenado en base a respuestas humanas. Uno tiende a pensar en Skynet, pero la inteligencia artificial es más como HAL, como la de 2001. La de 2001, no sé si te acordás de la película. Cuando intenta matar a los astronautas, no es porque se revela, es porque está programada para llegar a completar la misión y lee los labios de los astronautas que están mencionando que la van a desconectar y piensa, mi mandato es completar la misión. O sea, está de alguna forma matando seres humanos, pero solo porque está programada para hacerlo. Entonces, todavía estamos lejos de la inteligencia artificial sintiente. Lo que sí posiblemente tengamos es una inteligencia artificial que haga todo lo que nosotros hacemos, basado en nuestro conocimiento y nuestra historia, porque así es como se entrena. En el fondo vos estás, incluso un poco mejor. Vos estás abriendo distintas variantes, distintas posibilidades. ¿Sos optimista o sos pesimista? ¿Va a llevar a la destrucción del ser humano o va a llevar a una sociedad más justa, más feliz, más... Soy optimista de la voluntad, como diría Gramsci, pero como judío agnóstico en general tiendo a ser pesimista, pero... O sea, va a haber la inteligencia artificial transformándose en ejército de grandes potencias que se destruyen entre ellos dos y terminan destruyéndonos a todos. No, pero posiblemente el escenario del laissez-faire en donde vos dejas que la tecnología avance y puede derivarse a cualquier cosa, claro. La dinámica de mercado genera... mucha dualidad, va a generar mucha dualidad entre países
y entre niveles socioeconómicos, sino es gestionada por la política. Es que pensaba en la bomba atómica, que cuando se descubrió la bomba atómica, mucha gente pensó durante mucho tiempo que eso terminaba con el ser humano, porque alguien en algún momento se iba a zarpar, iba a tirar, después de Hiroshima y Nagasaki, bombas atómicas en la Guerra Fría. Varias veces tuvimos ahí nomás de eso. Y se autorreguló la cosa. Es decir, hubo guerras, a veces hasta fue, y es un elemento de disuasión también, porque si vos decís, mirá que tengo esto, no jodas, entonces la gente dice, bueno, no jodamos porque no sé cómo funciona, pero estaba pensando en eso. Yo no pienso tanto en términos de guerras, pienso más en dos peligros importantes. Uno es que si ponemos todas nuestras vidas en una inteligencia artificial que opera en las redes, en la nube, quien tenga control de eso, y en particular quien hackee esa inteligencia artificial, va a tener control de nuestras vidas. Entonces, más allá de que el autómata puede hacer cosas, nosotros tenemos que tener control, monitorear la información, lo que produce. Tenemos que tener un monitor humano, porque ponerte en manos de una tecnología que no siempre entendés te deja muy expuesto. Y en cuanto al trabajo, en lo concreto, en lo inmediato, lo que puede venir, porque ya hay laburos que se van perdiendo por la inteligencia artificial. ¿Qué desafío en lo inmediato? Porque todo esto que hablamos parece un poco más lejano. Sí. En lo concreto, en el ya, ¿qué ves? Bueno, todos estos fenómenos se dan de manera gradual. Entonces no vas a ver de un día para el otro despidos masivos, porque hay muchas barreras, incluso barreras no tecnológicas, barreras sociales, culturales, la misma regulación, que hace que haya marchas y contramarchas. Incluso la confianza que vos tenés en algunas tecnologías. El auto autónomo vos podrías tenerlo hoy en la calle, pero tenés cuestiones de responsabilidad legal que todavía no has solucionado. Entonces va a llevar un tiempo, pero lo cierto es que los que sean las actividades, las ocupaciones del futuro hace 20 años, hoy son las del presente. No van a seguir siendo las mismas. Entonces tenés que reorientar un poco la cabeza y pensar cuál va a ser el intersticio donde se ubique el trabajo del trabajador humano. Y yo ahí lo veo en la interfaz entre la tecnología y la demanda del usuario humano. Entonces hay muchas competencias, no tan técnicas, no las TICs, que se decía que eran el futuro hace 20 años, sino competencias más blandas, de comprensión, de articulación, de empatía, incluso de creatividad, que acompañan a la tecnología y de alguna forma transmitan, o sean como te digo, la interfaz, que van a seguir existiendo a pesar del avance de la tecnología, porque el usuario humano va a demandar esa interfaz. Entonces, el médico clínico va a diagnosticar con un programa, pero vos vas a querer verle la cara al médico clínico. Entonces va a seguir existiendo con diferente composición de tareas. Y eso te da alguna orientación de, no para nosotros que estamos hechos, pero para nuestros hijos, de hacia dónde deberías encarar tus estudios, sin quedarte mucho en una carrera, porque creo el que nivel de vos lo decís, rotación es muy en un alto. momento era ser programador, todavía se habla de eso, ¿no? Porque hoy hay trabajo para el programador, pero ya ha pasado sus mejores días, y eventualmente será un trabajador blue collar, de ingresos medios, y eventualmente será desplazado. En India ya están, muchos de esos programadores entrenan programas que programan y después los reemplazan. No sé si vos querés seguir hablando del libro o pasamos a la Argentina. No, vamos. Porque Eduardo, ustedes saben, es un economista muy destacado. A ver, quiero hacer otra pregunta que le hago a mucha gente. Viene un marciano, un francés acá, que no sabe nada de Argentina. Te pregunta por Milei. ¿Qué le explicas? Bueno, pero los franceses acaban de tener una elección en donde han sufrido el mismo vaciamiento del centro, o están en proceso de sufrirlo, que nosotros tuvimos el año pasado, o sea que debería entender muy bien lo que pasa. Las demandas sociales cambian, se mueven hacia los extremos, el centro no se ha reciclado lo suficiente, entonces hay mucha decepción. Sumale en el caso argentino que la clase política ha tenido una suerte de disonancia cognitiva, no ha escuchado, está como es muy endogámica y está más preocupada en renovar que en atender las demandas sociales. Y bueno, aparece gente, puede aparecer por izquierda, puede aparecer por derecha, tienen cierta connotación populista que trata de decirle a la gente: yo te puedo resolver el problema con 2 o 3 pasos. Pero no sucede solo en Argentina, nosotros lo vemos muy de cerca, pero es un fenómeno que ves en otros países, lo vas a ver en el caso de Trump. Yo creo que con menos éxito en el caso de Vox, pero en el norte europeo aparecen estos movimientos que vos decís, ¿dónde aparecen? En algunos casos será la inmigración, países muy homogéneos que son choqueados por la inmigración de otro color, entonces se vuelven más xenófobos. En el caso argentino es que hace
12 años que no crecemos y hemos probado cosas y hemos hablado y hablado y hablado y seguimos sin crecer y cada vez peor. Entonces, eso genera respuestas imprevisibles y yo veo la aparición de Milei como personaje y como referente como una de esas respuestas. Después, la política lo abraza y lo orienta y de alguna forma por ahí se lo come, pero la aparición del fenómeno tiene que ver más con la cuestión de demanda y la insatisfacción con la oferta política que tenemos nosotros. Lo plantearía más en términos generales, para que lo entienda el francés. Perfecto. Y vos explicás por qué una sociedad elige a Milei. ¿Cuál es la causa? ¿Vos creés de alguna manera que esa sociedad está llevada por su preocupación, su angustia, su incertidumbre, si querés, su frustración ante otras opciones? ¿Está eligiendo bien cuando elige a Milei o está yendo de camino a otra frustración? Es muy difícil saberlo, porque antes eligió otra cosa y no le fue bien. Entonces le tenés que dar un poquito más de tiempo. Claro que yo no voté por Milei, pero tampoco me queda muy claro cuál es la opción afuera. ¿Sí? Entonces, me parece que hoy no hay argumentos. Un libertario te diría, antes votaron otras cosas y estamos acá. ¿Sí? No hace tanto tiempo que tenías otro gobierno y nos llevó a esta posición, que no es enteramente resultado del gobierno de Milei, sino es un poco la consecuencia, el corolario de años de políticas fallidas. Entonces es muy difícil hacer la contraargumentación. Yo soy un tipo de centro, ¿sí? Y en el centro ahí no hay propuestas, tenés que reconstruir ese centro. Vos no podés discutirle al gobierno sin tener, a pura crítica. Tenés que tener una propuesta nueva, una propuesta que la gente compre. Así es como se juega el partido. Si vos no tenés nada más que críticas, porque no te gusta estéticamente, ideológicamente, es totalmente legítimo, pero eso no te abre un espacio político, no te genera votos, no te genera adhesiones. Entonces mi respuesta sería, mira, en vez de criticar a Milei, pensemos qué es lo que nosotros haríamos y cómo lo haríamos y cómo lo comunicaríamos distinto. ¿Por qué crees que no está pasando? ¿Por qué no se da esa discusión, no? Porque en principio es verdad, ¿no? Uno escucha la crítica o la adhesión, ¿no? Incluso ahora en el PRO se está dando en este momento esa discusión entre la propuesta de adhesión del sector de Patricia Bullrich y ahora en esta semana Macri tratando de diferenciarse un poco, pero le pasa a las otras fuerzas políticas también, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Hay muchas razones. También me estás corriendo la economía, o sea, que bajo mi nivel de convicción, ¿sí? Porque nosotros los economistas respondemos todo, pero algunas cosas sabemos y otras simplemente respondemos. Me parece que hay varias razones. Una de ellas es que la clase política es en algún sentido una clase política. Entonces muchos de los políticos están hoy pensando de qué lista se cuelgan el año que viene. Es natural, vos haces una empresa y le decís, ¿por qué no te rebelás contra tu gerente cuando se equivoca? Quiero mantener mi puesto. Lo mismo pasa en la política. ¿Sí? Es un trabajo, aparte de una misión. Y para la mayoría de la gente es un trabajo. Lo otro que pasa es que hay un proceso de selección adversa, decimos los economistas, en la política, porque mucha gente no se quiere meter, mucha gente buena, potencialmente buena. No es que el tipo del sector privado que piensa que es fácil, no. Mucha gente buena que entró y salió y se mantiene a distancia. Entonces se va vaciando un poco. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, cuando Víctor Hugo Morales no era kirchnerista todavía, creo que Antonio Carrizo le preguntó por qué en Uruguay los políticos eran de una calidad distinta que en Argentina, en 2005, una cosa así. Y Víctor Hugo dijo, porque allá no hay otras cosas mejores para hacer. Mientras que acá los mejores se quedan afuera. Fue literal lo que le contestó. Ahora los uruguayos tienen un tema, porque ahora hay cosas más interesantes para hacer, y yo he escuchado amigos uruguayos políticos que dicen que hay un proceso de selección adversa. Entonces, vos necesitas meter a los mejores en la política para hacer ese cambio cultural dentro de la política, no hacia afuera. Y a mí me da la sensación de que los políticos repiten un discurso gastado, muchos de ellos, casi como poniéndose un cassette, y no terminan de conectar con estas nuevas demandas y de crear algo nuevo, en parte porque no se les ocurre nada nuevo. Milei sí lo hizo. Sí. Por eso digo, no es gratuito lo que aparezca, lo que aparece Milei. No es solo están frustrados. Milei encontró una diagonal. Podés pensar que esos eslogans, esas banderas, fueron banderas de campaña que después no puede cumplir. Pero lo cierto es que generó un discurso que llamó la atención como algo nuevo. Claro. O sea, hay que decir cualquier cosa porque sea nueva. Pero sí tenés que pensar en cómo conectás con un electorado que es completamente distinto al que te llevó hasta acá.
y que hoy te abandonó. Hay muchos políticos en Argentina que piensan que todavía están cuidando los votos del año pasado, los que sacaron el año pasado, y esos votos ya los perdieron. Bueno, ahora, pasa esto, la sociedad frustrada busca una variante, Milei sintoniza, no hay propuesta alternativa, todo eso que vos describís. Y arranca Milei y estamos 6 meses después. Tu visión de la gestión, sobre todo en lo económico. A ver, hay 2 versiones extremas de esto. Una, la de Milei, estoy haciendo bien, no la ven, y los partidarios de Milei que dicen esto, sobre todo apoyado en un indicador, que es que la inflación está en un claro sendero descendente, y después hay una visión alternativa, distintas críticas, pero que dicen este diseño está mal. Algunos que dicen, aunque funcione bien, está mal, porque te lleva a un desastre social, y otros que te dicen, me gusta la dirección, pero va a chocar. ¿Qué? Vos escuchás del Fondo Monetario, Cavallo, Broda, Melconian, cantidad y cantidad de Carlos Rodríguez, Marina del Poyeto, cantidad de gente que viene siendo economía de este rato, dice hay que hacer un ajuste fiscal, tiene que haber equilibrio, sin eso no hay orden y no hay posibilidad de crecimiento ninguno. Estoy de acuerdo con lo que hizo al principio o no, pero el diseño está mal. ¿Qué pensás vos? Yo, después de haber perdido no una, sino 2 campañas, el año pasado me llamé a silencio. Creo que esa es mi mayor contribución al gobierno. Pero sí creo que vale la pena hacer esta analogía, porque pasa siempre en Argentina. Yo estuve en el Banco Central en el 2002. Asumí como economista jefe en enero del 2002. Teníamos un tsunami que se venía encima. ¿Estaba Pratgay, no? No, Mario Blecher. Ah, Mario Blecher fue el primero, claro. Pratgay fue en el 2003. Nosotros entramos y venía un tsunami y pusimos en enero y febrero medidas que eran de emergencia, medidas brutales. Las retenciones, emitimos títulos del Banco Central porque el Tesoro estaba en default, no podíamos usar esos títulos. Frizamos las tarifas porque estaban todas dolarizadas, no podíamos subirlas 400%, y así, varias cosas. Eran medidas para 3 meses, para 6 meses. A fin de año teníamos inflación del 3% anual. Teníamos superávit gemelos y el país estaba creciendo. Era el momento de meter los cambios. Nunca metiste los cambios. El kirchnerismo eran esas 5 medidas que nosotros metimos desesperados en enero porque se nos caía la casa. Nunca metiste los cambios. Entonces, algo de eso está pasando ahora. Vos asumiste en diciembre, el gobierno asumió en diciembre, la situación era bastante frágil. No te digo que estabas en hiperinflación, pero estabas al borde del precipicio. Y pusiste el freno de mano, licuaste salarios y jubilaciones, todas cosas feas, que alguna gente con mucha razón critica. Ok, eran medidas brutales, ¿sí? A los 3 meses tenías que meter el cambio. Y todavía no metiste el cambio. Esas medidas te llevan 3 meses, 6 meses, pero no te sacan de la recesión, no solucionan el problema externo de que necesitas un tipo de cambio alto para acumular reservas, pero un tipo de cambio bajo para que no suba la inflación. Eran medidas que te daban aire 3 meses, 6 meses para pensar los cambios. Hoy es el momento de meter los cambios, un poco tarde te diría, pero de todas formas es el momento de meter los cambios. Si no, vas a tener un episodio que no va a estar en alguna medida tan distinto a lo que tuviste en el 18-19. O sea, 18-19, la época que Macri, ¿aún con cepo? Bueno, el cepo obviamente le habría ayudado mucho a Macri, si lo hubiera metido en el 18, donde muchos creíamos que tenía que meterlo, o no lo hubiera soltado tan anticipadamente. Lo habría ayudado, sin duda. No, la forma de evolución y de derrape no va a ser exactamente la misma, pero el problema es similar. Vos no tenés la inflación en un sendero descendente, hoy la tenés en 5%, y en gran medida la tenés ahí por la recesión y por el tipo de cambio atrasado. Salvo que quieras tener atraso permanente y recesión permanente, la inflación eventualmente va a rebotar un poco. Pero ¿no ves que volvió a bajar? Por ejemplo, la inflación de alimentos había empezado a subir y ahora volvió a bajar. Entonces, vos ves que aún con el aumento de tarifa este mes, la inflación parece ser que no va a ser mucho más alta que el mes pasado. No, está bien, pero estamos hablando de 4 o 5% mensual. Es alta. En una recesión impresionante, ¿no? Con una recesión muy importante y con un tipo de cambio que de alguna forma sigue anclando parte de esa inflación. Lo que quiero decir es que aparte, no podés o cambio insistir. O cambio choca, eso es lo que no sé si chocar, pero porque podrías tranquilamente tener una recesión el año que viene. Pero claramente no es el escenario virtuoso que muchos esperaban. Todavía siguen esperando que aparezcan inversiones por el ajuste fiscal. En el año 2016, ese era un poco el argumento de Cambiemos a principios de año. A mediados de año... La lluvia de inversiones. Claro, a mediados de año sin inversiones empezaste a tocar del lado del consumo con la ley de reparación histórica, la ley de emergencia social, porque tenías que levantar la economía.
de alguna forma ese patrón de yo justo y espero que el sector privado aparezca espontáneamente se está repitiendo ahora, y mi impresión es que muy probablemente pase lo mismo que pasó antes. ¿Sabes qué me...? Dale. No, yo simplemente, última pregunta para conectar el libro con la actualidad. Argentina tiene un problemón con el tema del trabajo, sigue teniendo una cantidad de gente en la informalidad impresionante, economía gran parte en negro, hay riesgos. La vez pasada el presidente de Paraguay dijo el modelo de Milei es imitar lo que estamos haciendo en Paraguay, y vos ves que el 70% de los paraguayos están en la informalidad. Aquí tenemos menos gente en la informalidad, pero digo, ¿cómo ves hacia futuro? Lo engancho con el libro porque la inteligencia artificial ya está en marcha, entonces vos decís, che, ¿esto va a ser mejor? ¿Va a haber menos gente en la informalidad? ¿Va a haber gente que va a mejorar su calidad de trabajo? ¿Los derechos laborales van a ser... ¿Esto mejora? No Mira, sé. nosotros nos debemos una reforma laboral, pero una reforma laboral que esté pensada por gente, que no sea exclusivamente gente que trabaja con grandes empresas en blanco, ¿sí? La mayoría de los funcionarios y los que participan en ese debate son abogados de grandes empresas, abogados de los sindicatos, abogados y expertos que representan el 30% de la fuerza laboral privada. La fuerza laboral privada, solo un 30%, un tercio, un poco menos, tiene empleo en blanco. Y nosotros legislamos y pensamos en la reforma laboral en función de ese 30% y decimos, queremos sumar más gente, pero no creamos empleos en blanco. Entonces, estamos encarando mal la propuesta. Y la inteligencia artificial, y en general el avance tecnológico, lo que hace es llevarnos más lejos del empleo en relación de dependencia, con jornada, con demarcación laboral, todos trabajamos en la misma oficina, todos trabajamos en la misma planta. Eso cada vez existe menos. Entonces, si vos no cambiás, si vos no salís de esa caja y pensás la reforma laboral para el otro 70%, lo que vas a tener es que dentro de unos años, ese 30% de buenos empleos sea 27%. Hace 10 años era 33%. ¿Okay? Entonces, para empezar, tenemos que pensar fuera de la caja en la que siempre pensamos la reforma laboral. No vamos a tener 70% de la fuerza laboral privada trabajando en empleos en blanco, porque no creamos la cantidad de empleos y la tecnología nos está llevando por fuera de ese camino. Entonces, hay que pensar una cabeza abierta. Hoy la discusión está muy centrada en ese 30%, que va menguando, y el resto básicamente es por las suyas. No solo los empleados en negro, que son en empresas micro, que hay que formalizar antes de pedirle a las empresas que blanqueen el trabajo, hay que blanquear las empresas, sino también un montón de independientes o de trabajadores con múltiples trabajos. Los miro ustedes dos, por ejemplo. O sea, trabajadores que hoy tienen modalidades mucho más flexibles que lo que es la jornada laboral, las 8 horas, el aguinaldo y 20 años. En nuestra profesión le pasa a todos casi. Claro, entonces hay que pensar fuera de esa caja. Si no, muy probablemente tengamos cada vez ese 30% sea 27% y el nivel de precarización se mantenga o aumente. No sé, iba a decir algo y me olvidé. Iba a contar solamente una... Decís que hay en nuestro lado conservador, nuestros políticos conservadores, hay un sesgo del neoliberalismo que el neoliberalismo a nivel mundial aprendió a zanjar y nosotros todavía no. Que es ese, yo lo llamo ofertismo, esa idea de que vos tenés que preparar la cancha y que los jugadores privados juegan automáticamente, que los precios se ordenan y todo es virtuoso en el mercado, que hay un cierto ordenamiento natural que se da sin intervención del Estado, de la política. Eso es interesante marcarlo, porque el neoliberalismo cuando nace es un laissez-faire, es un libertarianismo con intervención. El neoliberalismo de Montpellier, de Adenauer, era la tercera vía entre el socialismo y el laissez-faire libertario. Eso se perdió un poco en el camino, pero si vos ves, aún en los casos de gobiernos neoliberales en el mundo, hay una fuerte... El Estado no suelta, el Estado ordena, ¿sí? Entonces, acá, por algún motivo, hay como una suerte de realismo mágico político, donde uno piensa que yo estabilizo y la cosa sale sola. Y la cosa no sale sola, ¿sí? Claro, es más fácil estabilizar y pensar que sale sola que pensar las políticas micros de intervención a prueba de captura, a prueba de corrupción. Es todo mucho más complejo que simplemente un eslogan. Nosotros nos quedamos a veces en el eslogan, prendemos la vela, no sucede y entramos en el nuevo ciclo de crisis. Entonces, ahí hay un punto que va más allá del libertarianismo, que es este sesgo de nuestros liberales de pensar que la cosa se ordena sola, como si fuera tan simple en un país como Argentina. La inversión va a venir después que hagas más que la estabilización. La estabilización por sí sola no te genera el rebote.
Eduardo Levi Yeyati charlando con nosotros hoy en el Pase lo que pase. Acaba de publicar su último libro, Automatizados, vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial, junto a Darío Judzic. Lo acaba de publicar Planeta. Hablamos del libro, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la economía. Eduardo por ahí no sabe que está país. participando de una experiencia